Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 97. Libro 7. Capítulo 3. Una pequeña nota aquí, ya que realmente no puedo explicar esto en la historia como Jaune lo sabría intrínsecamente, pero para uno o dos confundidos una corte real no es un tribunal o una cuestión judicial. Es un término medieval para la corte en la que vive la realeza con sus cortesanos. Es básicamente la sede del poder y más que nada se parece a un edificio gubernamental. Pero el edificio del gobierno. El poder central. Jaune ha sido invitado a venir a la corte real, es decir, a pasar tiempo con los que mueven y agitan el reino. No está siendo juzgado por ningún delito ni nada por el estilo. Solo una pequeña confusión, pero realmente no puedo explicar esto bien en el universo, ya que sería un término que Jaune, y la mayoría de las personas, conocería y, como tal, podría ser odd para él pensar jadea, yo estoy siendo juzgado. Y luego hacer que Ruby explique, oh, no, tonto, Royal Court significa, etc. Así que pensé en aclararlo aquí. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 7. Capítulo 3. Vale estaba el mismo de siempre, de verdad. Esperaba más. O gente esperando y mirando, señales claras de celebración por el fin de la guerra, o tal vez incluso los disturbios civiles que el rey había mencionado. Nada de eso fue inmediatamente obvio. Los soldados en la puerta notaron nuestra llegada y las puertas se abrieron para nosotros, mientras algunas personas cercanas prestaban atención, pero solo por curiosidad. Cuando vieron al rey, algunos hicieron una reverencia, otros asintieron y algunos susurraron entre sí. El rey no parecía demasiado preocupado. Lo que más me sorprendió fue que atraía algo de atención. Yo estaba en medio de la procesión, rodeado por el gremio, con ellos rodeados de soldados y héroes que componían la procesión del rey. Y, sin embargo, a pesar de eso, algunas personas me señalaron. ¿Qué estaban diciendo? ¿Creían que estaba aquí como prisionero? ¿Habían visto mi pelea con Cinder en la arena? ¿O simplemente me preguntaban quién diablos era yo y por qué necesitaba semejante escolta? Una cosa era segura, la noticia de nuestra llegada se difundió. Cuando estábamos en la mitad de la calle principal y nos dirigíamos hacia el Palacio Real, la multitud se había intensificado. Había más ahora, algunos que saludaban y gritaban alabanzas, ya sea al rey específicamente o al reino en general. Y algunos que simplemente se quedaron de pie y observaron. Tuve que imaginar que la popularidad del rey había aumentado después de la guerra. Independientemente de si había sido responsable o no, la gente había visto al rey de Mistral ser obligado a rendirse, admitir culpabilidad y aceptar pagar sanciones, y firmar numerosos acuerdos comerciales a favor de Vale, todo con el rey Gelán imponentemente a su lado. Ese tipo de cosas seguramente ganaría a la gente, incluso si estaba seguro de que hubieran preferido que el rey de Mistral caminara hasta el bloque y lo ejecutaran. Pero entonces las cosas no eran diferentes ahora. El rey de Mistral estaba muerto, destituido por sus propios nobles y su heredero, quien probablemente se encontraba en medio de su coronación en ese momento. Al final del día, el hombre estaba muerto, y estaba muerto sin que Vale provocara la ira del lado más religioso de la población de Mistral. Está haciendo un espectáculo con esto, dijo Jan, sentada encima de su caballo castrado. El rostro del alborotador se fijó en una pequeña sonrisa, probablemente para beneficio de quienes miraban. ¿Qué quieres decir? El rey se asegura de que lo vean. Le recuerda a la gente que está aquí y probablemente intenta demostrar que estás a su lado. Jan tiene razón, dijo Weiss. Mostrarte con él de esta manera, no como un prisionero sino voluntariamente dentro de su partido, sugiere un cierto nivel de cooperación. Está tratando de mostrarles a quienes trabajan en su contra que tú no eres el camino hacia una insurrección. Deberías sonreír, añadió, lanzando una mirada en su dirección. Sonríe para dejar claro que no te obligan a venir aquí. Pero yo soy. No quieres que sepan eso. No, a menos que quieras que te apoyen. Si lo hicieran, estaría en problemas. Como lo harían otras personas. Aunque no me gustó, forcé una sonrisa lo más amistosa que pude en mi rostro.
Dudo que alguien en el gremio se haya dejado engañar por esto, pero claro, esta gente no me conocía tan bien. Vi a algunas personas saludándome y levanté la mano a cambio. Delante de nosotros, Saren miró hacia atrás, sonrió una vez y asintió. Esa fue, al menos, la confirmación de la teoría de Weiss. La ruta que habíamos tomado, el hecho de que no me dieran una capucha para ocultar mi rostro, todo fue intencional de su parte. Me sentí como una vaca premiada desfilada ante el pueblo. Por suerte, llegamos pronto a los muros interiores que rodean el Palacio Real. Los muros eran más cortos que los principales de Vale. Todavía defendible, pero destinado más a mostrar y mantener al público alejado que a cualquier invasor. Las paredes estaban decoradas con tallas, el emblema de Vale y tenían pancartas enrolladas a ambos lados de la puerta principal. Los dos guardias a cada lado estaban vestidos majestuosamente con pantalones rojos y blancos brillantes, corazas plateadas y dos alabardas largas. Se separaron al unísono, movimientos en perfecta sincronización, golpeando sus armaduras con sus puños. El Palacio Real en sí era más bien una torre del homenaje, aunque había sido ampliado desde lo que yo imaginaba que alguna vez fue una estructura de piedra perfectamente cuadrada y achaparrada. Ahora tenía salas de madera y pizarra que se bifurcaban a izquierda y derecha formando alas, con un gran patio en el centro con una fuente, un establo de madera a la izquierda, algunos almacenes y un cuartel de piedra. Todo lo que se podría necesitar si uno se imaginara esto como una fortificación increíblemente pequeña. En el pasado, probablemente lo había sido. Me imagino que Vale, mucho más pequeño y de hace cientos de años, sería un asentamiento sin ningún muro exterior, o tal vez uno hecho de madera. En momentos en que los Grimm podrían atacar, la gente se habría retirado a la fortaleza interior, abandonando sus hogares. Las cosas eran diferentes ahora, y un espacio que alguna vez fue diseñado para la defensa, ahora se había convertido en algo de naturaleza más administrativa. Unos cuantos adolescentes de colores brillantes se acercaron, hicieron una reverencia y recogieron las riendas del rey. Llegaron más para el resto de nosotros, y los soldados desmontaron. El gremio y yo seguimos su ejemplo, y aunque Fight me fulminó con la mirada, le entregué las riendas a un mozo de establo. El rey habló con uno de los soldados principales, quien esperaba que estuviera al mando. La mujer asintió y se volvió. Todos, bien hecho en la patrulla. Están todos despedidos. Tómense el resto del día libre y preséntense a sus tareas habituales mañana. Los soldados saludaron. No hicieron mucho ruido, probablemente no querían hacerlo frente al rey, pero cuando pusieron cierta distancia entre ellos capté que comenzaban conversaciones. Algunos se dirigieron a los cuarteles dentro de los muros de la torre del homenaje, mientras que otros salieron, probablemente a sus propias casas o a cuarteles estacionados en otros lugares. Pronto, éramos solo nosotros, el rey, Saren y la propia comandante. «Seguiréis al rey y a nosotros mismos», nos dijo. Su voz dejó claro que esperaba que la obedecieran. «No hables a menos que te lo digan y no te desvíes. Tendrás mucho tiempo para recuperarte del viaje una vez que las formalidades hayan terminado. No camines más de 2 en fila, no hagas movimientos bruscos y recuerda que se te permite mantener las armas, son un privilegio y una señal de confianza. No las desperdicies». Los ojos de la mujer se fijaron en Blake durante un largo momento. Blake asintió. ¿Cómo logró hacerlo sin parecer ofendida? No lo sabía. El rey esperó a que termináramos y luego comenzó a caminar hacia la fortaleza. Saren estaba detrás y a su izquierda, con el comandante a la derecha. Me apresuré a seguirlo, manteniendo al menos unos metros entre nosotros, con los demás detrás. Las puertas principales de la torre del homenaje fueron abiertas por 2 guardias, que permanecieron firmes mientras pasábamos. A pesar del frío exterior de piedra, el interior de la torre del homenaje era cálido y hogareño, las paredes de piedra cubiertas de tapices y pinturas, el suelo de madera con gruesas alfombras y tapetes de piel de animales extendidos sobre él. Antorchas parpadeaban en las paredes y adornos de oro y plata colgaban ocasionalmente del techo, sosteniendo aún más.
Era amplio y luminoso, aunque la construcción cuadrada y el techo bajo dejaban claro que su diseño principal había sido la defensa. 2 pasillos se extendían a izquierda y derecha, sin duda hacia las salas que habían sido una adición posterior, mientras que más adelante, otra división mostraba una escalera, nuevamente a izquierda y derecha, que conducía a los pisos superiores. El rey ignoró a ambos y se dirigió directamente hacia las grandes y ornamentadas puertas de madera en el lado opuesto del vestíbulo de entrada. Estaban completamente abiertos, revelando un gran salón más allá del cual, incluso desde la distancia, estaba claramente lleno de gente. Nerviosa, tragué. Sin duda, estos eran los cortesanos del rey, la casta noble, junto con su círculo íntimo, consejo o lo que fuera que tuviera, que organizaba y dirigía el reino. Estas eran las personas a las que tendría que impresionar y las personas que deseaban desesperadamente determinar quién era yo, qué era y cómo encajaba en el sistema de castas. Mientras que el salón principal había sido simple, lo que supuse que era el gran salón no lo era. Grandes pilares en espiral llegaban hasta un techo mucho más alto que el anterior, con un balcón en un segundo piso que discurría alrededor de un piso abierto. Las puertas se extendían a izquierda y derecha, hacia las habitaciones de los sirvientes, cocinas u otros lugares, pero el enfoque principal estaba hacia la pared del fondo, donde había 3 tronos encima de una plataforma elevada. 2 de los tronos eran altos, imponentes y estaban empujados hacia el frente, claramente para el rey y la reina. Pero había un tercero, más pequeño, a un lado y también un escalón en el estrado. Otro hombre estaba sentado en él, aunque se levantó cuando el rey entró al salón. El hombre era corpulento y llevaba una espesa barba negra y cabello del mismo color. Se paró en el escalón inferior y observó cómo el rey se acercaba, mientras los nobles, fácilmente 100 o más, permanecían a ambos lados de la alfombra central, roja con el emblema de Vale grabado en oro, que conducía hacia el trono. Los pelos de mi nuca se erizaron mientras caminábamos por esa alfombra, siguiendo al rey y su séquito. Los nobles nos estaban mirando. Fingieron observar al rey, pero cuando probablemente lo vieron todos los días, probablemente perdió un poco de su brillo. Éramos nosotros, o yo, quienes estaban interesados. Vi tantas clases de las que sabía poco. Escriba, magistrado, reheve, erudito, secretario, forense, alguacil, chambelán, cofre, juez. La lista continuó. Muchos vestían túnicas de tela de seda de colores brillantes con mantos o capas. Algunos, sin embargo, vestían una combinación de seda y armadura, aunque fuera solo una coraza, un chaleco de cuero o algo intermedio. Sus reacciones hacia nosotros, o hacia mí, fueron muchas. Algunos miraban con curiosidad, otros susurraban y para mi sorpresa, fueron solo unos pocos los que levantaron la nariz. La mayoría parecía curiosa y, si me atrevía a esperarlo, contenta de escucharme y tomar una decisión más tarde. O eso, o ellos eran mejores ocultando sus pensamientos que yo discerniéndolos. Una conclusión completamente posible. Cuando el rey se acercó al estrado principal, redujo la velocidad. El hombre que estaba encima bajó. Sostenía un bastón en una mano, aunque el tamaño y los músculos que había sugerido sugerían que no era un lanzador de hechizos. Golpeó el suelo con su bastón, inclinó la cabeza y luego cayó sobre una rodilla. La clase sobre su cabeza decía Steward, su nombre, Azel. Nuestro rey ha regresado, dijo en voz alta. Que reine por mucho tiempo. La multitud entonó al unísono. Me hizo saltar y luego me pregunté si no debería haberme unido. Ninguno de los demás lo había hecho, y nadie nos miró mal por ello. En lugar de preguntar, me quedé en silencio. ¿Alguna novedad durante mi ausencia, Lord Steward? Ninguno, mi señor. El rey no está como lo dejaste. Entonces lo has hecho bien. Levántate. Mientras lo hacía, el rey se volvió hacia nosotros una vez más. Aunque habló con nosotros, no se parecía en nada a la conversación que tuvo conmigo en Ansel. Eso había sido personal, de un ser humano a otro, mientras que esto se sentía más, como si estuviera hablando por encima de nuestras cabezas o con nosotros como grupo. Este es mi mayordomo, mi senescal y mi mano derecha de mayor confianza, Azel Reinhardt. Él se encarga del funcionamiento diario del palacio y, en tiempos de mi ausencia, del reino. Es un honor conocerlos a todos, dijo Azel Reinhardt.
Su rostro estaba desprovisto de toda expresión, casi demasiado tranquilo. Sin embargo, noté que sus ojos se posaban en mí. Para mi sorpresa, me envió un pequeño asentimiento. Un placer, respondí, junto con algunos saludos de los demás. Todos nos inclinamos. Hoy no es el día para reuniones y discusiones, por importantes que sean, afirmó el rey. Hazel te acompañará a alojamiento y refrigerios. También responderá cualquier pregunta que tengas. A la multitud en general, dijo, mañana celebraremos la corte. Hasta entonces, que os vaya bien a todos. Dicho esto, el rey se giró y se sentó en su trono, casi convirtiéndose en una estatua. El resto de los nobles continuaron con sus asuntos, algunos charlando, otros saliendo y más mirándonos todavía. No tenía idea de qué hacer y agradecí que Hazel se presentara. Sígueme. Rápidamente me di cuenta de que Hazel era un hombre de pocas palabras. Si eso no estaba claro por su expresión general, entonces el silencio con el que nos condujo a través de la fortaleza lo demostró. No hubo recorrido, ni explicación, solo el comentario ocasional de no vayas aquí o una respuesta de tus habitaciones, cuando se nos preguntó hacia dónde nos dirigíamos. Todos ustedes permanecerán en este piso, en esta ala, dijo finalmente, deteniéndonos. Estábamos en el segundo piso de una de las alas, posiblemente la este. El pasillo se parecía a muchos otros, con puertas alineadas en las paredes. La generosidad del rey es solo para Jaune Ark, pero él les proporcionará una habitación al resto de ustedes esta noche. Mañana regresarán a Beacon. ¿Qué? No puedes. Tenemos que quedarnos. No cuestiones la amabilidad del rey, interrumpió Hazel. Su voz era severa, sus ojos aún más. Las habitaciones son para aquellos que viajan y no tienen ninguna. Todos ustedes viven a solo 10 minutos de aquí. Si no fuera porque lo necesitaban, también se esperaría que se quedara en Beacon. Él asintió hacia mí. Pero sería una tontería hacerlo caminar de un lado a otro. Ruby se retorció en el acto, pero... No, Ruby. Weiss. Realmente no podemos quejarnos. No sin causar una escena. Como él dice, ya vivimos en Beacon. Exigir alojamiento y comida nos hace parecer mimados, y hacerlo por parte del rey lo es doblemente. Realmente no tenemos otra opción aquí. Entonces, ¿se espera que dejemos a Jaune aquí? Pirra le preguntó a Hazel. No. Puedes venir y asistir a la corte, pasar tiempo o visitarla cuando quieras. Siempre y cuando respetes los derechos de los invitados y no causes problemas. Simplemente no podemos quedarnos aquí. Hazel se cruzó de brazos y asintió una vez. Los demás no estaban contentos con la decisión, eso era obvio. Blake frunció el ceño mientras Ruby hacía pucheros, e incluso Nora parecía molesta. Ren, si lo estaba interpretando bien, parecía más sospechoso que cualquier otra cosa. Aún así, ninguno de ellos pudo discutir. Era demasiado esperar que el rey los albergara a todos durante el tiempo que fuera necesario. Todos ellos también recibieron lecciones en Beacon. No era como si la escuela se hubiera detenido solo porque estaba en una situación como esta. No hay mucho que se pueda hacer al respecto, dije. Estoy bien con eso. ¿Estás bien con que te dejen aquí sola? Preguntó Blake. Claro. ¿Por qué no lo estaría? Los nobles juegan sus juegos, Jaune, dijo, con la voz llena de paciencia forzada. Todos tienen su propia agenda y no necesariamente será lo mejor para ustedes. Sin ofender, refunfuñó. Hazel se encogió de hombros. No estás equivocado. Puede que no lo sea, pero fruncí el ceño de cualquier manera. Blake sonaba como si le estuviera explicando algo obvio a un bebé. Lo sé, Blake. Claramente no lo haces, o no estarías tan indiferente al respecto. Ella puso los ojos en blanco. El mío se endureció. ¿Estás diciendo que no se puede confiar en que haga esto por mi cuenta? ¿O que soy estúpido? ¿Qué? No, eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. ¿Qué, entonces? Porque o estás diciendo que necesito que vigiles por encima de mi hombro, o que soy demasiado inepto para darme cuenta de que los nobles no estarán de mi lado. Es una cosa o la otra. Estoy diciendo que no eres exactamente bueno en cosas como esta. ¿Y lo eres? Blake, hiciste menos amigos en Beacon que yo.
Me reí para tratar de tomar a la ligera lo que estaba diciendo, pero ella no aceptó nada. Ella me devolvió la mirada. Esto no se trata de hacer amigos. Se trata de, se interrumpió con un gruñido y sacudió la cabeza. No. ¿Sabes qué? Está bien. No importa. Haz lo que quieras. No es como si alguna vez pudiera detenerte, con sentido común o no. Nunca me escuchaste antes. ¿Por qué empezar ahora? Chicos, gimió Yang. ¿Ahora precisamente? No. Hemos terminado. Blake dio un paso atrás con una expresión de neutralidad forzada. Aún estará bien. Él mismo lo dijo. Maldita sea, Blake. Pasé una mano por mi cara. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, no lo que quiero. Ya escuchaste a Cell. Nadie más puede quedarse aquí. Decir que soy demasiado incompetente para cuidar de mí mismo no va a cambiar ese hecho, así que mencionarlo es una pérdida de tiempo en primer lugar. Esperé una reacción, pero Blake nunca la dio. A medida que pasaban los segundos y todos empezaban a verse más incómodos, tosí y les dije a los demás: ustedes tienen que regresar a Viacon. Esa no es mi elección ni la suya, así son las cosas. Pirra asintió rápidamente. ¿Estarás bien por tu cuenta? Un destello de irritación, otro, me recorrió. Lo pisoteé. Estaré bien, sinceramente. Al menos Pirra fue educada con su duda. Tendré que estar bien. A menos que todos ustedes tengan la intención de entrar a la fuerza en una habitación y negarse a salir, tendré que estarlo. No estamos sugiriendo eso, dijo Weiss. Entonces, ¿qué están sugiriendo? No fui capaz de mantener fuera de discusión la pizca de mi temperamento. Ninguno de ellos respondió. Supongo que por dentro todos pensaban que querían ser parte de esto y ayudarme. Aprecié la preocupación, pero no sentí lo mismo ante la duda. Era como si pensaran que no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Sabía que estaba fuera de mi alcance. Sabía que esto era serio. Pero también sabía que no había mucho que se pudiera hacer para que yo fuera el único al que se le permitiera quedarse aquí, y estaban actuando como si no se pudiera confiar en mí para manejarlo, o que estaría condenado sin su ayuda. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que sobresaldría aquí, pero nadie esperaba que lo hiciera. Al menos podrían confiar en mí para no estropearlo todo. De cualquier manera, todo el argumento era inútil. Y peor aún, nos hacía parecer estúpidos delante del mayordomo del rey. Pero Blake tuvo que tomarse todo muy personalmente. Supongo que allí fui igual de culpable, pero no fui yo quien acusó al otro de ser idiota. Si esto fuera una pelea, habría recurrido a su experiencia, pero Blake tenía que ser la persona más antisocial que conocía. Incluso Ruby era simplemente tímida, no intencionadamente distante. Si alguien iba a ofender a alguien importante aquí, sería Blake. Me guardé ese pensamiento para mí. No es necesario avivar las llamas. Deberíamos irnos, dijo Ruby, mirándonos a Blake y a mí con esa expresión desconsolada que había visto demasiadas veces en su rostro. Miró esperanzada a Cell. Dijiste que podríamos volver mañana. El gigante asintió y por un momento su rostro se suavizó. Sí. Difundiré sus nombres entre los que están en las puertas. No lo impedirán. Pueden dirigirse al salón principal o esperar en la entrada. No intenten deambular por los pasillos o se perderán. ¿Está bien, Aune?, me preguntó nerviosamente. Si venimos mañana. Por supuesto que lo es, dije. Incluso si no hubiera querido que lo hicieran, su expresión habría derretido mi ira. De hecho, me molestaría si no lo hicieras. Será mejor que no me dejes pasar por todo esto solo. Lo dije como una broma, pero hubo un par de estremecimientos entre ellos. Yo también hice una mueca y deseé no haberlo mencionado. El recordatorio de cómo todos me dejaron marcharme después de que descubrieron mi clase, de cómo no me habían apoyado. Flotó entre nosotros como un espectro. Traté de alejarlo con una sonrisa. Hazme un favor y recoge la tarea, no. No quiero quedarme atrás. Y Pirra, ¿podrías ofrecerle a Yaine un poco de entrenamiento si tienes tiempo? El rostro de Pirra se iluminó. Estaría feliz de... Tomaré notas por ti, dijo Ren. Ayudaré. Nora alardeó, ansiosa por ser útil. Gracias.
Sí, nos ocuparemos de las cosas en Beacon, dijo Jan, feliz de aprovechar la oportunidad que les había brindado. Nos vemos mañana. Vamos chicos. Tomó a Ruby, la apartó y usó su cuerpo para guiar a los demás a moverse. Lo hicieron, y cada uno se volvió para saludarme, sonreír o desearme buenos deseos mientras se marchaban. Todos excepto Blake, quien ni siquiera me brindó el honor de su atención. Pronto, estábamos solos Hazel y yo en el pasillo. Lo siento, dije. No importa. Tus problemas personales no son asunto mío. Abrió la puerta de mi habitación y me hizo un gesto para que entrara. Lo siguió, cerrándola detrás de él. Esta será tu habitación durante tu estancia. Eres libre de vagar por la corte real, pero tendré que pedirte que no te vayas y te dirijas a Vale. No hasta que se oficie tu regreso. Entonces voy a ser un prisionero aquí. No. Deberías ser libre de salir mañana o pasado, pero nos gustaría tener la oportunidad de dejar claro al público que no estás actuando contra el rey antes de hacerlo. Si caminaras por las calles ahora, es posible que te veas abrumado por personas que exigen respuestas. ¿Cómo hago para hacer eso? Simplemente párate ante él y arrodíllate cuando se convoque la corte mañana. Se difundirá por sí sola la noticia de que todavía eres vasallo de la corona. El pauso. Por supuesto, arrodíllate solo si estás dispuesto, aunque te recomendaría que no provoques una escena. Me arrodillaré. Nunca me había considerado una persona particularmente leal, pero tampoco era desleal. Beacon estaba al servicio de la corona y papá pagaba sus impuestos. Parado aquí, simplemente me haría quedar como un idiota y probablemente provocaría problemas en el futuro, tanto por parte de los nobles como de aquellos que podrían alzar espadas contra el rey. Gracias, dijo Hazel. Su expresión se suavizó, y creo que debo agradecerte por algo más también. He oído mucho sobre ti, incluso antes de ahora. ¿Lo has hecho? ¿Cómo? Estás sorprendido. Me miró por un momento, antes de que sus ojos se cerraran al darse cuenta. Ella no me mencionó. No. Supongo que no lo haría. Dejó escapar un suspiro silencioso. Soy Hazel Reinhardt. Has estado asesorando y protegiendo a mi hermana, Elaine Reinhardt. Elaine. Ella es tu hermana. Ella no lo ha mencionado, por lo que veo. Tal vez no quiso, o tal vez ella hizo una pausa. No, no necesitas preocuparte por eso. Elaine es de hecho mi hermana, aunque nació de la casta de los héroes. Un gen recesivo muy atrás en la línea familiar. Había presión sobre ella para que se desempeñara bien. Me siento aliviado de poder hacerlo. He oído que ha encontrado a alguien en quien confiar. Ah, bueno, solo entreno aquí cuando puedo. Ella tiene sus propios amigos. Estoy consciente. Ella envía cartas. Hazel me miró con un poco más de intensidad. Te mencionan a menudo. No estaba seguro de lo que pensaba sobre eso, pero sabía lo que implicaba la expresión de Hazel. Mis mejillas se oscurecieron. No somos así. En absoluto. Sí. Lo sabría si lo fueras. Ah, y eso no fue nada amenazador. De todos modos, tienes mi agradecimiento por cuidar de Elaine donde yo no puedo. Debería dejarte descansar. Hazel dio un paso atrás, aunque se detuvo en la puerta. Saren te pide que dejes la ventana abierta esta noche y permanezcas despierto. Él hablará contigo. Saren. ¿Qué tal? Él desea prepararos para lo que está por venir, para que no os pille desprevenidos. Ah. Eso es útil. Pero ¿por qué entrar por la ventana cuando él tiene libertad en el palacio? No dudé ni por un segundo que esa era la intención. No sería la primera vez que un asesino se colaba en mi habitación, aunque dudaba, y esperaba, que no fuera por la misma razón que Blake a menudo lo había hecho. Saren y yo hablamos con la palabra del rey, explicó Hazel. Pero el rey no debería ayudarte. Saren es un medio para hacerlo sin previo aviso. En cuanto al motivo de la advertencia, imagino que Saren no tiene muchas ganas de asustar al hombre que mató a Cinderfall en combate singular. Mi cara se calentó. Correcto. Tiene sentido. Lo mantendré abierto. Se me ocurrió una idea. Hazel. ¿Sabes qué pasó con Torchu y Kineo? Después de que los capturamos, quiero decir. ¿Se descubrió algo o dijeron algo? La investigación es algo que Ospin explica mejor.
Ah, ok. Si eso es todo, te deseo buenas noches. Claro. Gracias, Azel. Le devolví la reverencia. Una vez que salió de la habitación, tuve la oportunidad de sentarme en la cama grande, apta para dos y cómodamente firme, con sábanas de seda color crema y una colcha de plumas, y pensar. Aquí estaba yo, en una habitación del Palacio Real como invitado de honor. De alguna manera, era el tipo de cosas con las que solo me había atrevido a soñar en casa, aunque la mayoría de esas historias me involucraban matando a un dragón y siendo honrado por el rey, posiblemente con la mano de una princesa. En cambio, había matado a una mujer que respetaba y los nobles me honraban con sospechas, paranoia y una fuerte dosis de especulación. La vida real, como siempre, tenía una inquietante tendencia a desviarse de mis fantasías. Imagínate, pensé brevemente en Beacon. Me lo perdí. No solo la gente, sino sus salones, jardines y la agradable estructura que allí tenía. Lecciones, entrenamiento y el ajetreo y el bullicio de los héroes más jóvenes cultivando en el bosque Esmeralda, o los mayores hablando sobre misiones, los últimos chismes o las aventuras que habían vivido, a veces mientras hacían los deberes, la comida o simplemente se reían en las calles del gremio. Aldea. Extrañaba la facilidad, la monotonía del día a día, pero no podía arrepentirme de lo que había tenido que hacer. Al menos Vale seguía en pie y no bajo el gobierno de Mistral. Con un suspiro, me levanté y me dirigí a la ventana, que conducía a un balcón con vistas a la ciudad. Lo abrí, me senté en la cama y esperé. Eran más de las 11 cuando una sombra se posó en mi balcón. Lo vi más de lo que lo oí, pero solo porque estaba despierto y esperando. Se movió hacia la ventana abierta, pero luego se detuvo para golpearla suavemente. Estaba abierta, pero Saren no hizo ningún movimiento para entrar. Estoy despierto, dije. Adelante. Gracias. El asesino se deslizó dentro y cerró la ventana detrás de él. Llevaba su capa oscura como siempre, aunque vi una sonrisa en su rostro canoso. Aunque te lo advertiría con anticipación a través de Azel. No puedo imaginar que estés demasiado acostumbrado a que un asesino se cuele en tu habitación a altas horas de la noche. Tosí, me sonrojé y miré hacia otro lado. Malditas hormonas. Ese sí, mentí. No soy. No importa. Saren se volvió y cerró las cortinas. Si alguien pregunta, nunca estuve aquí. Galán no puede mostrar favoritismo. Los nobles nunca lo tolerarían, especialmente con alguien como tú. Alguien como yo. Alguien que existe fuera del sistema. Eres un desconocido, muchacho. Eso los asusta. No deberían tenerme miedo. Oh, no te tienen miedo, no te equivoques. Tienen miedo de lo que representas. Tienen miedo del cambio, y eso lo traes tú. Galán te quiere preparado, consciente del peligro y de lo que está pasando. Aquí. Pero si intenta decírtelo en persona, la gente hablará. Pero él es el rey. Realmente no pueden detenerlo. Estoy seguro de que el rey de Mistral también pensó lo mismo. Jade. ¿Lo matarían? ¿Por hablar contigo? No. Es solo un ejemplo, una manera de mostrarte que la posición del rey nunca es completamente segura. Nadie vive sin consecuencias, muchacho. Ni tú, ni yo y ciertamente no un rey o una reina. Todo lo que hace es observado, considerado, medido. Es un delicado equilibrio que él ha logrado durante décadas. Uno que usted amenaza con alterar. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no simplemente te deshaces de mí? Porque salvaste su vida. Porque salvaste su reino. Porque eres inocente. Saren se encogió de hombros. Galán puede ser el rey, pero sigue siendo humano. Puede pensar por sí mismo. Matarte podría eliminar el riesgo de que los nobles se molesten, pero enojará a todos los miembros de la casta laboral en todo Vale, suponiendo que se enteren, y créanme, noticias como esta tienen una forma de difundirse. Todo lo que se necesita es un solo noble que quiera al rey en una situación problemática, y se lo dirá. De manera similar, matarte o incluso encarcelarte enojaría a la casta de los héroes, y posiblemente incluso la casta de los soldados, ya que detuviste la guerra por ellos. Es un movimiento tonto, un movimiento imprudente y, más allá de eso, un movimiento idiota.
Saren se rió. Galán no es ninguna de estas cosas. Lo siento, dije, un poco avergonzado. No quise sugerir eso. Solo estoy nervioso. Lo sé, no te preocupes por eso. Déjame explicarte la situación y no interrumpas. Una vez que termine, responderé algunas preguntas, pero no tenemos tiempo para más. Mi ausencia podría notarse en cualquier momento. Asentí y me sentí. Saren hizo lo mismo en uno de los asientos de la habitación, sacándolo, girándolo y sentándose con el estómago contra el respaldo, con las piernas a cada lado. Dejó que sus brazos descansaran sobre la parte superior, cruzados y expuestos. La guerra ha terminado, Mistral está derrotado y han retrocedido. Galán logró obligar al rey de Mistral a aceptar y firmar varias sanciones antes de ser expulsado, e incluso con su muerte, Mistral todavía está atrapado en ellas. Pero tienen que honrarlos. Saren suspiró. Dije que no hiciera preguntas. Él respondió de todos modos. Pero sí, lo hacen. Hacer algo menos sería mostrarle al mundo que no se puede confiar en ellos. Eso ya es bastante malo para las relaciones internacionales, ya que prácticamente garantiza que Atlas se ponga de nuestro lado en cualquier conflicto futuro, pero también sería un choque cultural. Para la gente de Mistral. Todo es cuestión de honor, reglas y disciplina. No se puede simplemente dejar que la familia real arroje eso por la ventana y no esperar una reacción violenta. De todos modos, continuó, deteniéndose por un segundo para asegurarse de que no iba a interrumpir de nuevo. Se ha solucionado el problema de Mistral, al menos por ahora. Si siquiera intentaran reanudar las hostilidades, Atlas se derrumbaría sobre ellos. El problema es que, aunque ganamos, hay mucha inestabilidad por ahí. Algunos nobles están muertos, otros han sido desposeídos. Por haber fracasado o haber demostrado ser negligentes en la guerra. Hay vacíos de poder, posesiones sin duques y un montón de oportunidades esperando ser aprovechadas. Y créanme, las están aprovechando. O intentando hacerlo. La corte real está viva como no lo había estado desde que comenzó la guerra. O incluso antes. Todo el mundo busca una ventaja, y eso es a la vez una bendición y un problema para ti. Papá siempre había dicho que una crisis era solo la oportunidad de otro hombre. Cuando a un granjero le robaban el buey y el carro, alguien más tendría la oportunidad de venderle un buey, y podría haber trabajo para un herrero fabricando ruedas y algo más. Esto era lo mismo en cierto modo, aunque imaginé que a los nobles les irritaría ser comparados con granjeros o herreros. Es bueno para ti porque es una distracción. Están ocupados y tú, si me perdonas por decirlo, simplemente no eres tan importante para ellos como la prosperidad, la gloria y la posición. Por otro lado, estás una figura pública con la que Galán tiene que tratar. Dado que matarte sería un movimiento bastante tonto e incitaría disturbios en el peor de los casos y simplemente una vieja burla en el mejor de los casos, él tratará contigo reafirmando tu lealtad, honrándote y básicamente mostrándole al reino que él respeta y aprecia tu ayuda y que ambos estáis del mismo lado. Eso es bueno, dije, animándome. Eso estuvo muy bien. Y si Saren hablaba en nombre del rey como dijo Azel, sería una confirmación de que estaría bien. Lo es y no lo es, lamentablemente. Es bueno para ti en el sentido de que es poco probable que te ejecuten, pero si pensabas que lo serías para salvar la vida del rey, entonces yo diría que eres estúpido o crees que Galán lo es. Saren puso los ojos en blanco cuando aparté la mirada con torpeza. ¿Realmente, qué mensaje crees que enviaría a los súbditos leales si alguien que hizo todo lo posible para ayudar, salvar la vida del rey y poner fin a la guerra, fuera tratado tan mal? Una mala, admití. Que es un hombre terrible, cruel u orgulloso. Exactamente. No te equivoques, él quiere hacer lo correcto contigo. Le salvaste la vida. Pero él también tiene que hacerlo. Los nobles lo saben, y eso significa que puedes convertirte en una figura importante, si no de manera realista, luego políticamente, en las próximas semanas. Vas a subir de posición, y eso, amigo mío, será atractivo para otros que quisieran hacer lo mismo. Solo recuerda, todos aquí tienen una agenda, y nada es libre. Si quieres evitar causar problemas, inestabilidad o meterte en algo de lo que no puedas salir, apégate a ti mismo.
Sé educado, cordial, pero no aceptes nada. En un mundo ideal, lo tendremos todo ordenado y vuelve a Viacon antes de que algo salga mal. Dicho todo esto, Saren dejó escapar un largo suspiro. Está bien. ¿Preguntas? ¿Qué pasa con los capas grises? Pregunté al instante. No es lo que esperaba que preguntaras. Muy bien, sé que Ozpin te confía a ellos. Ha estado trabajando con Galan, Azel y yo en el asunto, explicó. Entonces, sabemos todo sobre tus viajes a Atlas, Mistral y Báculo. No te diría esto de otra manera. En cuanto a ellos, han estado callados. ¿Creemos que están involucrados en esto? No. Pero estoy bastante seguro de que querrán involucrarse. Es demasiado jugoso para ellos no hacerlo. Entonces no es una trama, pero podría desarrollarse con el tiempo. Asentí. ¿Qué pasa con Torchwick? ¿Se supo algo de él? Un poco. Habló una vez que lo puse en mis manos, pero lo que sabía era limitado. Conoció al líder de los capas grises una vez, o quien pensó que era el líder, pero estaban enmascarados. Su trabajo era transportar los medios para convocar a Salem y proporcionarle las herramientas necesarias. También fue un espía en Viacon. ¿Qué quieres decir con las herramientas y los medios? Resulta que no todos los capas grises saben cómo convocarla, dijo Saren. Lo cual es extraño. El líder envía a Torchwick a reunirse con un representante elegido cada vez, quien será el próximo en convocarla. No se les hacen requisitos y su deseo es aparentemente suyo, pero cada vez Roman les contó lo que aprendieron de la última invocación. Cada nuevo invocador tiene la oportunidad de aprender de los errores que cometió el último. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo uno a la vez y por qué tener esta enorme organización si solo vas a tener una sola persona que pida el deseo? Nosotros, es decir, Ozpin, pensamos que es porque conceder deseos no es el objetivo principal de los capas grises. Es solo una manera de lograr que la gente se una. Él piensa que su objetivo no son tanto los deseos en sí mismos, al menos por ahora. Y más para saber más sobre Salem. Para refinar el proceso. Refinar. Piénsalo. ¿Has visto lo que Salem les hace a sus invocadores cada vez? Ella tuerce sus deseos contra ellos y finalmente los mata. Pero por lo que hemos visto, cada vez se ha vuelto más difícil para ella. Melord, pero ella tuvo que engañarte para que mataras a Tyrian y a la mujer resucitada con Vats. Los capas grises están mejorando cada vez más en sus deseos, y eso es a través de pura prueba y error. Francamente, no tenemos idea de cuánto tiempo ha durado esto. Ha estado sucediendo durante... Podrían pasar años, incluso décadas. Si Salem mata a cada invocador, nunca sabríamos de ello. Irónicamente, ella ha estado manteniendo a Vale a salvo. Aunque dudo que sea por la bondad de su propio corazón. Sí. Lo dudo. Mi ceño se arrugó. Vimos un portal cerrándose en Báculo. Y es posible que uno también estuviera presente en Atlas, Mistral y Magnis. Alguien, posiblemente el líder, ha observado cada convocatoria, tomado notas y las ha transmitido. Están tratando de encontrar una manera de pedir el deseo perfecto, o al menos uno sin consecuencias. Nuestro problema no son estos pequeños deseos egoístas por los que Salem está matando gente. Incluso si funcionara, un mago resucitado difícilmente cambiará a Remnant. Nuestra preocupación es cuál será el deseo final. Porque sea lo que sea, vale la pena matar a un montón de su propia gente, terminé. Exactamente. Peor y peor. Al menos ahora sabíamos cuál era su objetivo general, incluso si no teníamos los detalles sobre su deseo o sus próximos pasos. Tendrían que reemplazar a Roman, pero si el líder ya conocía los secretos, como era probable, entonces lo único que habíamos hecho era retrasarlos y molestarlos. No puedo quedarme mucho más, dijo Saren, poniéndose de pie. Mantén tu ingenio mañana, Jauneark, y los días venideros. Es casi seguro que nuestra corte ha sido infiltrada, e incluso si no lo ha sido, pocos aquí son tus amigos. Si me necesitas, haz una señal o vete. Nota con Azel. Usaré el mismo método que tengo esta noche. Todo bien, gracias. Saren asintió y se acercó a la ventana, haciendo clic para abrirla. Hizo una pausa con la mitad de su cuerpo dentro y la otra mitad afuera.
Y otra cosa, ten cuidado con tus amigos. Aunque estoy seguro de que tú sabes mejor si puedes confiar en ellos, algunos podrían verlos como una vía para contactarte. El soborno, el chantaje, las amenazas o las promesas, cualquiera puede ser influido si se toma la decisión correcta. Surge la motivación. Confío en mis amigos, dije. Lo hice, pero al mismo tiempo no. Confié en ellos. Estábamos peleando. Eso fue todo. Muy bien. Tú los conoces mejor que yo. Con un movimiento de su capa, Saren desapareció, saltó por el balcón y se perdió de vista. El aire tranquilo de la noche permaneció, flotando a través de la ventana abierta mientras me levantaba y me pellizcaba el puente de la nariz. Nuevamente deseé poder regresar a Beacon. O Ansel. Allá donde las cosas no eran tan complicadas. Antes de la guerra también habría sido agradable, antes de que mi secreto fuera revelado. Cuando mis amigos todavía eran mis amigos, todos confiaban unos en otros y Blake habría visitado mi habitación a altas horas de la noche con una sonrisa en el rostro. Esa noche las sábanas estaban frías. Entonces, un poco más de historia, o las sospechas del reino, sobre la naturaleza de los capas grises y lo que está pasando. Mientras tanto, Jaune llega a la capital y se instala, pero ya no con la protección del gremio a su alrededor. Además, lo de Elaine no es una frase descartable para aquellos que se lo pregunten. Ella tiene un papel que desempeñar. Esto es solo un vistazo de su pasado. Próximo capítulo. 22 de octubre. Patreon.com/corazón.